Muy buenas friquicillos del Averno, hoy es un día histórico en el canal de Razi porque después de tantos días, meses, años, siglos bisiestos, al fin vuelven los vídeos de historia y leyendas con Razi Hakase. ¿Qué tal? Espero que os vaya a todos muy bien. Como veis, no hace falta ni que lo explique, el primer gran cambio que van a tener estos nuevos vídeos de historia es que la cara de Razi no sale. Me he dado cuenta que a mucha gente le gustan muchas veces los vídeos en los que simplemente para ponerlos de fondo, ¿verdad? Yo mismo lo hago. Me di cuenta que mi cara es fea, o sea, a mi cara no hace falta verla. Ya conocéis mi cara más que de sobra, tenéis que estar hasta los huevos de ella. Y una de las razones por las que no hacía vídeos de historia es porque me rayaba un poco el tema de preparar tantas cosas, de luego el editado. Dije, coño, pues si simplemente hablo, charlo un rato sobre la historia en modo divertido mientras pongo algún vídeo así de fondo algo, pero vamos, nada especialmente importante de ver, puede ser la mejor idea de la historia. O sea que a partir de hoy los vídeos de historia van a ser solo mi voz. Podéis dejarlo de fondo mientras os tocáis el sueno mejor, mientras os, yo que sé, laváis los platos, cagáis en el váter, trabajáis, cualquier cosa. Podéis dejar esto aquí de fondo y disfrutar unos minutillos de historia japonesa. Vamos a continuar con lo que dejé olvidado años atrás. Si recordáis, estábamos haciendo una línea temporal de todas las eras japonesas. Empezamos por el periodo Heian y el último que había hecho era el periodo, la era Edo, ¿vale? Tenéis un vídeo de cada de estos, pero como sé que ha pasado bastante tiempo, antes de empezar el tema de hoy, que es la era Meiji, vamos a hacer un mega resumen ultra rápido de un minutillo con todas las eras que habíamos visto hasta ahora. Empezamos esta aventura con el periodo Heian, que empezó desde el año 800 más o menos hasta el 1200 aproximadamente, ¿vale? Fue la primera era ya de las artes japonesas, donde surgieron ahí las artes, el dibujo, las novelas y bueno, la época bonita japonesa, podemos decir, cuando todavía mandaba el emperador. Todo eso cambió en el siguiente periodo, el Kamakura, que empezó más o menos sobre el año 1200, que fue el primer shogunato de la historia de Japón, en la ciudad de Kamakura. Ahí surgieron los samuráis, consiguieron demasiado poder y le dieron dos tobitas al emperador. Fuera, emperador, que ya no sirves aquí, vamos a mandar ahora los samuráis. Durante los siguientes 1000 años casi mandaron los samuráis. La siguiente época fue la Muromachi, también conocida como el shogunato Ashikaga, que se duró desde el año 1338 más o menos hasta casi el 1600, ¿vale? Fue un shogunato medianamente normal. Lo interesante es que dentro de ese shogunato apareció el famoso periodo Sengoku, que ese seguro que lo conocéis de nombre. El Sengoku fue desde el año 1467 hasta el 1568, más o menos los últimos 100 años de la era Muromachi, fue la era de los samuráis dándose hostias, ¿vale? Esa es la explicación perfecta del periodo Sengoku. Surgieron todos los samuráis más importantes y famosos de la época y se dieron hostias como panes, hasta que llegó Ieyasu Tokugawa y dijo, a la mierda todos. Ganó, se hizo con el control total del poder del país y terminó esa era y empezó la famosa era Edo, la última era que os había hecho en el vídeo anterior, el último que hice de historia. La era Edo empezó desde el año 1600 hasta más o menos el 1868, bueno, no, eso no es más o menos, eso es exacto, o sea, más o menos unos 300 años de historia, que fue la era de paz, podemos decir entre comillas, porque ya todo el país eran de los Tokugawa, todo bonito, todo feliz, al menos al principio. Al final no, porque el país se encerró en sus propias fronteras, había empezado a haber bastante hambre, bastante pobreza, los japos ya estaban cabreados, entonces dieron un golpe de estado, dieron de hostias al último shogun que quedaba por ahí, Yoshinobu Tokugawa, le dijeron ¡fuera! Y en 1868 terminó la era Edo, terminó la era Samurai y llegó la era Meiji. Y aquí empieza el vídeo de hoy, aunque llevo un porrón de minutos ya hablados, pero el vídeo de hoy realmente empieza aquí. Era Meiji, 1868, duró hasta 1912, unos 50 añillos más o menos, y fue una era muy importante en la historia de Japón porque fue el gran cambio, la gran modernización del país, de ser un país feudal todavía y que la gente iba a caballo, no sabían lo que era un gaijin, para ellos eran los monstruos del exterior, vivían como, para que os hagáis una idea, si nos metemos ahí en la selva y encontramos una aldea perdida de estos de gente que se comen a sí mismos y fornican con sus hermanas y
y no han visto un humano exterior en la vida, pues más o menos algo así era Japón, ¿vale? En esa época, y estamos hablando del 1900, que es que no es que estamos hablando de miles de años atrás, ¿eh? Estamos ya en la era bastante moderna y los japos se habían quedado muy antiguos. Pero todo eso cambió gracias al emperador Meiji, ¿vale? La era Meiji empezó con su emperador, ¿vale? O sea, como ya hemos dicho, se cargaron al último Shogun, bueno, no se lo cargaron, pero le quitaron ahí fuera, ya no tienes poder, y dijeron, coño, pues vamos a devolver el poder al emperador como en nuestros tiempos de placer supremo. Cogieron a un tal Mutsuhito, que era el emperador del momento, o sea, emperador siempre ha seguido habiendo en Japón, solo que no mandaban, pero estaban ahí escondidos en una esquina, en su palacio de Kioto. Mutsuhito llegó y dijo, coño, qué bien, ahora me toca ser emperador de todo Japón otra vez. Y él se convirtió en el llamado emperador Meiji, ¿vale? Ya nadie le volvió a llamar Mutsuhito, sino ya fue el emperador Meiji. El emperador Meiji tenía una gran labor por delante, tenía que cambiar un país que estaba totalmente antiguo y pobre y convertirlo en una puta potencia mundial. Y lo consiguió. En 50 años consiguió que un país que era una especie de cochambroso, lodazal, feudal, antiguo y pobre, consiguió ser una puta potencia mundial conocida en el planeta entero con dinero ilimitado. O sea, los japos, cuando se lo proponen, se lo curran bien. ¿Cómo lo consiguió? Pues para empezar, la primera, el comienzo de la modernización y occidentalización de Japón, que por cierto su significado es era de culto a las reglas, me encanta el nombre de la era Meiji, la era del culto a las reglas. ¿Por qué? Pues porque hicieron 5 estatutos, con una explicación un poco complicada, pero yo os la voy a decir en modo fácil para que entendáis cada uno de estos fácilmente, ¿vale? Eran 5 reglas que había que seguir para que Japón se convirtiese en lo que es. La primera regla era establecimiento de asambleas deliberativas. ¿Qué significa ese nombre raro? Bueno, pues la política tal y como la conocemos, o sea que ya no iba a mandar solo un tío, no iba a ser el shogun diciendo matar a este y ya está. No, ahora ya habría una asamblea, habría que votar y habría que decidir, ¿hacemos esto o no? Vale, ¿cómo es Japón? ¿Cómo es ahora mismo Japón? Punto número 2. Integración de todas las clases en la tarea de sacar adelante al Estado. Esto significa que todo el mundo, ya fuese un tío pobre ahí, un samurái poderoso, un noble o un mierdecilla, todos tenían la obligación ya de trabajar para sacar adelante al Estado. O sea, volverse japoneses hechos y derechos y currar por el bien común. Más o menos como es efectivamente la mentalidad japonesa a día de hoy. Son muy patriotas, podemos decir, son muy de hay que trabajar porque para ayudar al país, para que todo vaya bien. Y sí, esa norma se la metieron bien en la cabeza. La tercera fue sustitución de las costumbres nocivas por leyes naturales. Este nombre raro, pues más o menos significa esas costumbres nocivas, se refiere pues a lo que hacían en la época feudal, o sea, haber esclavos, poder cargarse a alguien si te mira mal con tu katana y con la katana por la calle, toma, te corto la cabeza porque no me gustas. Esas cosas, por supuesto, dejaron de estar permitidas y cambiaron por leyes naturales, ¿vale? O sea, las leyes que harían, que no os voy a leer todas las leyes, por supuesto, pero podéis imaginar, leyes normales y corrientes de la vida moderna. El punto número 4 fue búsqueda internacional del conocimiento. Este punto es importante. Al fin decidieron abrir sus fronteras y abrir su cerebro también al mundo extranjero y decidieron buscar el conocimiento fuera, ¿vale? Dentro de Japón se habían quedado muy estancados, necesitaban salir al mundo exterior y aprender y también atraer mucha gente del mundo exterior para que les enseñasen y eso ayudó mucho a modernizar el país. Y bueno, el punto número 5, fortalecimiento de los cimientos de la regla imperial. Vale, esta fue, ahí el emperador se sacó la chorra y dijo, voy a meter una regla que implique que el emperador vuelva a ser un dios supremo y que todos le amen, ¿no? Esta creo que es la norma menos importante de estas 5, pero bueno, ahí está, vale, que vuelva el emperador a ser lo que fue antes. Y ya que conocemos los 5 puntos, vamos a charlar un poquillo también sobre efectivamente estos cambios que hubo en el Japón. Para empezar, la capital del emperador, que había estado toda la vida en Kioto, se trasladó ya oficialmente a Edo y se le cambió el nombre. Se le cambió el nombre a Tokio, ¿vale? La
famosa ciudad de Tokio que conocemos a día de hoy. Su nombre llegó en 1868, porque hasta entonces se había llamado Edo y pasó a llamarse Tokio, y el emperador se trasladó a donde estaba antiguamente el castillo del Shogun, ¿vale? O sea, se pusieron a vivir ahí, que ahora es el famoso Palacio Imperial, un sitio gigantesco que está allá en medio de Tokio. Los daimios cedieron, entre comillas, sus tierras al emperador, ¿vale? Lo ponen muy bonito, cedieron, a qué majos eran. Bueno, más bien yo creo que les obligaron, ¿vale? Los daimios eran los que mandaban en cada han, que es como se llamaban antiguamente, las zonas, sus tierras, ¿vale? Cada uno tenía sus tierras, sus han, y por el bien común cedieron todo eso al emperador. Los daimios dejaron de llamarse daimios y pasaron a llamarse gobernantes, o como podríamos decir ahora, alcaldes, ¿no? De cada ciudad, de cada prefectura, que es como pasaron a llamarse los han, ¿vale? Como se llamaba han, ahora se llaman las prefecturas, que se llaman ken en japonés, ¿vale? Estáis viendo cómo llegó el presente, lo que conocemos a día de hoy, todo pasó en esta restauración Meiji. Aprovecharon para legalizar el cristianismo, que había estado prohibido en la era Edo, pero como estos eran majos, digo, venga, vamos a dejar a los cristianos también venir, hombre, estaban trayendo un montón de extranjeros para enseñarles cosas, que menos que dejarles ser cristianos a los que querían ser cristianos. Vamos a ver cómo consiguió Japón volverse una potencia económica mundial tan rápidamente. Pues al menos hubo dos razones para la gran velocidad con la que Japón se modernizó. Primero fue emplear a más de 3.000 expertos extranjeros, a los que se les llamó Oyatoi Gaikokujin, literalmente contratar extranjeros, bueno, extranjero contratado, podemos decir. Trajeron a 3.000 expertos extranjeros, les pagarían una pasta, posiblemente, no sé de dónde sacaron la pasta, pero se las pagaron para que los extranjeros enseñasen inglés, ciencias, ingeniería, milicia y navegación. Y por otro lado también enviaron a cientos y cientos de estudiantes japoneses al extranjero, especialmente Europa y América, pues lo mismo, para que aprendiesen todo lo que necesitaban del mundo exterior. Y como curiosidad extra, los japoneses estaban un poco preocupados por la seguridad nacional, entonces los líderes realizaron esfuerzos bastante significativos en la modernización militar, lo que incluía un establecimiento de un pequeño ejército permanente y ampliar el sistema de reservas y servicio militar obligatorio para todos los hombres. Estuvieron estudiando los sistemas militares extranjeros, etcétera, etcétera. Digo que es muy curioso porque realmente todo esto es lo que luego, 50 años después, usarían en la Segunda Guerra Mundial para intentar conquistar al mundo, sin demasiado éxito, pero empezaron a volverse más militares aún de lo que ya eran. Pero bueno, para eso ya hablaremos en su momento. Y nada, para ir terminando ya sobre la era Meiji y su restauración, os comento que otras cosas que se modernizaron en estos años fue, por supuesto, el tema del transporte, que de momento se movían todavía con palanquines, que es una especie de taxi humano que llevaban dos tíos. Se llegó al fin el ferrocarril, sí, que les costó a los japos, pero llegó. Y mira, ahora tienen de las redes más grandes del planeta y fueron casi de los últimos en tener tren. Pues hicieron sus primeras líneas de tren, la primera, la estación de Tokyo Station, como se llama, que estaba enfrente del Palacio Imperial. Qué casualidad, ¿no? Seguro que el emperador no cogía el tren en su puta vida, pero tiene la estación enfrente de su casita, ¿eh? Se asoma por la ventana y dice, mira, ahí tengo mi primera estación, la única que había en su momento. Se montaba y no podía ir en ningún sitio porque no había más. En fin, ¿qué más? Los edificios cambiaron también, se empezó a occidentalizar mucho también las calles, pusieron farolas, edificios de ladrillos, lámparas de gas, no sé, poco a poco se fue metiendo muchas cosas del extranjero y la verdad es que la visión de Japón cambió bastante. Otra cosa que cambió fue sus vestimentas, los kimonos dejaron de usarse y ya empezaron a usarle la llamada yofuku, que es como se llama literalmente la ropa occidental, o sea, pantalones, camisetas, camisas, esas cosas normales. Eso era todo cosa del fuera, del exterior, de Occidente. También surgió la moda de los hombres de llevar barba o bigote, cosa que los japoneses por lo general no solían usar, o ponerse sombreros, ¿no? Todas estas cosas llegaron del extranjero. También la fotografía les gustó mucho. Y bueno, muchos detallitos como estáis viendo que fueron haciendo que Japón se modernizase tal y como lo conocemos. Antes de contaros el final de la era Meiji, os comento algo que me gusta a mí contar siempre a mis viajeros cuando estamos aquí por
cuando voy a Ueno hay una estatua de Saigo Takamori y siempre os cuento un poco la historia. Saigo Takamori realmente fue uno de los primeros vídeos que hice sobre historia japonesa. Él fue uno de los que ayudó mucho a terminar esa era Edo y empezar la era Meiji. Os recomiendo ver el vídeo si no lo habéis visto. Y resulta que ese es conocido como el último samurái de la historia de Japón, porque luego él no quería dejar el camino del samurái y bueno, esa historia es demasiado larga, o sea que veros el vídeo que os digo. A lo que yo quería llegar es que una de las cosas grandes que cambió en la era Meiji es que se prohibió ir con espada, o sea, se prohibió ser samurái, podemos decir. Y eso fue un choque muy grande para los miles de samuráis que había por ahí, que su honor, además, su código del Bushido era no abandonar la espada hasta la muerte, solo morir en combate, y de repente les dicen, no, ya no puedes ser samurái, tira tu espada y vuélvete albañil. Pues supongo que no les gustó mucho a muchos. De ahí surgió este grupo de Saigo Takamori en cabeza, que eran los últimos samuráis que no querían abandonar su camino de la espada. Si habéis visto el anime de Kenshin, posiblemente os sonará esto que estoy diciendo, porque ahí se alía mucho ese tema, ¿vale? La historia de Kenshin es justo en los comienzos de la era Meiji, cuando ya no se puede ir con espada, y al Kenshin siempre le están persiguiendo porque él va con su espada, cuando dice, no, es que tiene el filo invertido, de mentira. Pero es una espada, y no se podía llevar ya espadas. Y resulta que muchos de estos samuráis que no querían abandonar su espada empezaron a ser contratados en los bajos fondos para hacer lo que nadie quería hacer, empezaron a ser más tipo mercenarios, asesinos, empezaron a hacer lo malo, porque ellos tenían espada, querían seguir siendo samuráis, aunque ya el significado de la palabra samurái se perdió bastante en esta época, pero bueno, se dice que muchos empezaron a ser contratados como mercenarios y demás. Poco a poco eso fue evolucionando a lo que terminaría convirtiéndose en la yakuza japonesa. La mafia japonesa, los yakuza, vienen de los antiguos samuráis que no querían dejar de ser samuráis. Si conocéis un poquito sobre la yakuza, sabréis que los yakuza son muy samuráis, o sea, son muy honorables dentro de las cosas malas que hacen, pero ellos tienen su honor, son muy de seguir a su líder, a su jefe, a su aniki, siguen usando a veces una especie de mini katana cuando tienen que matar a alguien enemigo, lo típico de que se cortan un dedo, o sea, todavía tienen bastantes reglas que llevan un poco de la época samurái, o sea que, ¿qué os parece? ¿Quién os iba a decir que hoy en día los samuráis que quedan en Japón son yakuzas chungos? Era una curiosidad más que nada. Llegamos al final de la historia. ¿Cómo terminó la era Meiji? Pues me temo que ya a partir de aquí los finales no son tan épicos como en las eras anteriores, ¿no? En todas las eras siempre se terminaba pues porque había un mega golpe de estado, porque llegaba un samurái ultra chungo y le daba 2 tobas al emperador, fuera, ahora mando yo, porque le mataban, le traicionaban como a Oda Nobunaga. Muy Juego de Tronos todo, pero ya no. Esto ya era más época de paz y me temo que la era Meiji terminó simple y llanamente porque el emperador Meiji se murió de viejo. Creo que no es que fuese demasiado viejo, pero tenía ya varias enfermedades por ahí y no me acuerdo exactamente de qué enfermedad se murió, pero vamos, que se murió en plan de causa más o menos natural, no por nada en especial. Murió en 1912, como decía, por eso en esa época, en ese año terminó la era Meiji y empezaría la siguiente, la era Taisho, que esa ya os hablaré en la siguiente historia. Como el emperador Meiji se lo había currado mucho, como decía, en 50 años consiguió que un cuchitril cochambroso llegó a ser potencia mundial y conocida en el planeta entero, pues se lo curró y le dijeron, venga, vamos a hacerle un sitio épico. Y decidieron construir el famoso Meiji Jingu, el santuario Meiji en pleno parque Yoyogi, en honor al emperador y a la emperatriz Meiji, ¿vale? Que realmente no es su tumba, o sea, realmente no están enterrados ahí, están enterrados en Fushimi Momoyama, al sur de Kioto, pero bueno, es como su tumba simbólica. Entonces, si vais al santuario Meiji y echáis una monedita, le estaréis rezando al emperador Meiji y darle las gracias porque consiguió que Japón sea lo que es ahora mismo. Y eso es todo. Espero que os haya gustado la historia y la restauración Meiji. Y ya solo nos quedan 3 eras. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo de lo que sea. Espero que os haya gustado, dadle al like, dadle a la campanilla, decidme, hazme más vídeos de historia Rosy que me gustan, así me motivaré un poco más y nos vemos la semana que viene. Bye bye.